pero siempre. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí vamos. Por Vorterix Mar del Plata. Una escultura de Miguel Ángel es arte y un logo corpóreo también. Una pintura de Salvador Dalí es arte y una camioneta ploteada también. Un invento de Leonardo da Vinci es arte y un letrero luminoso también. Dínamo, especialistas en artes gráficas. Fortunato de la Plaza 6915. Teléfono 223-521-3528. Encontranos en redes sociales como Dínamo Gráficos o en nuestra web dinamográficos.com. Dínamo, 20 años de arte gráfico. En Hops te ofrecemos el mejor servicio de delivery para que desayunes y almuerces. Un menú diferente cada día, más una opción BI, más carta completa para que elijas lo que más te guste. Te damos un bonus track con las sugerencias Hops y una exquisita variedad de cervezas artesanales. Comunicate con Hops al 223-550-0099. En Instagram, @hops.galería. Hops, Moreno 2941. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos, 2200 horas terrestres. Eyección. 2400 horas terrestres. Tripulantes. Prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power. Light Power. Luz y poder de la música. Light Power. Presentado por Gustavo Hermini. Domingo, 20 horas. Se termina el finde. La hora del corchazo no tiene chances con nosotros. Sube el estreno y baja una canción. Marcelo Rojas, Daniel Miro, Pero Fernández y Dylan Alemán bajan la tarde y suben la noche. Vamos a salir del sube y baja que no da para más. Sube y baja. Domingos, 20 horas por Vorterix Mar del Plata. Punto Surf. Viví tu adrenalina. Punto Surf, no corralies, rema fuerte y arriba. Vive tu adrenalina. Los domingos de 18 a 20 por Vorterix. De Mar del Plata al mundo. Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. En todas partes. 1985. En todo el mundo sonaba esta canción. En Mar del Plata, Argentina, Crip Hamburgués creaba la hamburguesa gourmet de gran tamaño. We Are the World sigue sonando y Crip mantiene su exitosa fórmula. Crip Hamburgués. Desde 1985. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Pedidos al 223-493-6856. Y seguinos en nuestras redes sociales. Crip Hamburgués, donde todo sale con rock. Un gatito y un perrito son mascotas hogareñas. Un cerdo y un caballo son animales domesticables. El delfín rosado y el demonio de Tasmania son especies exóticas. El yeti y el nahuelito son bestias mitológicas. Silvina, la negra Giles, Pablo Célico y Federico Serravalle son criaturas salvajes. Los sábados de 12 a 16. Criaturas salvajes XL. 4 horas de furia extra large. Por Vorterix Mar del Plata. Dos guerras mundiales. 3 lupas. 5 continentes. 7 plagas. 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra.
Bueno, y a las 9:40, ya entrando en la última parte del programa de hoy, un programa muy variado que ha tenido todo un poco. Vamos a cerrar haciendo la cápsula del tiempo, Diego, Melissa, ¿sí? Porque justamente este jueves pasado se conmemoraron 213 años de la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, justamente vamos a cerrar con un historiador. Él es Ignacio Zubizarreta y justamente lo invitamos, lo convocamos para hablar de ese momento, de esa fecha tan importante para los inicios de los caminos de la libertad y de la independencia que tanto estaba buscando esta colonia que pertenecía a España y que finalmente logró dar el salto mayor un 9 de julio de 1816. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenos días, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿me escuchás bien? Ahí te estamos escuchando perfecto. Me piden, por favor, si lo podés poner en forma horizontal al celular. Dale. Para que se te vea mejor y te tome mejor. ¿Sí? Bueno, yo por ahora no te estoy viendo, pero bueno, ya te voy a ver. Tenemos un pequeño delay, pero ya lo vamos a... Ya te voy a ver. Ahí estamos. Vos me estás viendo a mí, ¿no? Sí, los veo y los escucho bien. Bueno, bien. ¿Qué color de pullover tengo? Celeste y blanco. Celeste y blanco es el que me tendría que poner hoy, ¿no? Bueno, si tuviéramos que decirle a alguien que realmente se inicia con la lectura de la historia argentina, en breves palabras, haciendo una pequeña síntesis, ¿qué fue la Revolución de Mayo de 1810? Bueno, la Revolución de Mayo fue una semana en donde en Buenos Aires sucedieron acontecimientos políticos muy importantes que tuvieron una trascendencia histórica porque cambiaron el destino y de algún modo es lo que sucede en esa semana va a repercutir directamente en toda una zona de Sudamérica y va a dar inicio a lo que va a ser años después la independencia de la Argentina. Es el comienzo del proceso de independencia de Argentina, pero no solo de Argentina, sino también, como en ese momento existía un territorio jurisdiccional que se llamaba el Virreinato del Río de la Plata, que incluía también otros países, actualmente otros países, como Paraguay, Uruguay o Bolivia. Entonces, lo que va a suceder en la semana de mayo va a culminar el día 25. Va a ser una semana en la cual se van a dar una serie de sucesos políticos de enorme trascendencia, en donde lo más importante de esa semana va a ocurrir el 25 de mayo de 1810, sí, en donde básicamente lo que se va a hacer es destituir al virrey de España, al virrey Cisneros. ¿Por qué se lo va a destituir? Porque básicamente, para ese exacto momento, el virrey de España no va a tener un poder que lo legitime, claro. Es decir, España no va a estar más gobernada por su rey, sino que estaba sufriendo la invasión de las fuerzas francesas de Napoleón. Bien. Entonces era un virrey con poder nulo o vacío, porque su fuente de poder, que era el rey, ya no estaba reinando en la metrópoli, en España. Bien. Entonces, básicamente lo que va a suceder ese 25 de mayo es la destitución del virrey y se va a crear una junta de gobierno en Buenos Aires con aspiraciones a tener soberanía sobre lo que hasta ese momento era el virreinato del Río de la Plata, y en ese momento estaban haciendo otra cosa que todavía no se sabía muy bien qué era, ¿no? Bien. Entonces, bien. Básicamente es un poco eso. Bien. Ahora te pregunto, ¿cuál es el hecho histórico que acelera los acontecimientos de la Revolución de Mayo? Las invasiones inglesas aquí en Buenos Aires, teniendo en cuenta que por primera vez los criollos forman ejércitos urbanos, no hay ayuda de España, se defienden solos y ahí empiezan a pensar y dicen, pucha,
si los americanos pudieron hacerlo contra los ingleses, ¿por qué nosotros con los españoles? O el hecho de la invasión de Napoleón a España que provoca la crisis política del virrey Cisneros, es decir, un virrey que ya no representa a nadie, que no tiene poder político. Básicamente, casi de manual diría, si uno analiza la Revolución de Mayo, se da cuenta que los hechos políticos que van a acelerar ese proceso son muchísimos, que uno podría básicamente diferenciar entre los internos, los americanos, y lo que sucede en Europa. Si querés, me detengo un poquito en esas dos cosas, pero básicamente lo que realmente acelera el proceso es la noticia que va a llegar en un barco inglés de que la Junta de España había caído y que básicamente no hay un poder legitimante reinando en España. Eso es lo que va a acelerar realmente el proceso. O sea, pero obviamente que hay un montón de condicionantes previos, estos internos y externos que explicaba recién, y dentro de los internos hay un montón, dentro de los cuales por supuesto están las invasiones inglesas, que van a llevar a la creación de milicias locales, urbanas, pero principalmente criollas, y van a dejar esta sensación, porque las invasiones inglesas terminaron en un triunfo porteño, es un triunfo local. Básicamente van a dejar la sensación de nos defendimos nosotros, y no hubo un ejército peninsular importante combatiendo, sino que fueron los vecinos de Buenos Aires que tomaron las armas. Estas milicias que se generaron al calor de esos acontecimientos van a dejar en el aire la sensación de nos defendimos nosotros solitos. Pero también hay un montón de otros hechos que se están dando en paralelo. Algunos tienen que ver con lo económico, con lo comercial, con esta cuestión de que España estaba en guerra con Francia, entonces la situación, la comunicación entre la península de América era complicada, el comercio también, entonces se activa o se reactiva el libre comercio. La situación política de Buenos Aires después de las invasiones inglesas, con justamente un nuevo virrey, que es el virrey Liniers, que fue un héroe en las jornadas de las luchas contra las invasiones inglesas, pero a su vez era francés, y no nos olvidemos que España estaba en guerra con Francia. Entonces, también una cierta tensión cada vez mayor entre los criollos y la élite criolla y los peninsulares, que antes no existía, esto se va a acrecentar en los últimos años. Entonces hay un montón de condimentos ahí que van a acelerar el proceso. Hay algunos historiadores que hacen hincapié en lo externo, es decir, la Revolución de Mayo como una consecuencia casi inmediata de lo que sucede en España. Hay otros historiadores por ahí más nacionalistas que ponen más hincapié en lo que pasó en Buenos Aires y en América. Y no nos dejemos, no perdamos de vista también otros condimentos muy importantes que tienen que ver como antecedentes inmediatos: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución de Santo Domingo y la Revolución Industrial, que también va a acelerar el comercio de esta región, principalmente con Inglaterra. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Bueno, la verdad que tengo 1000 preguntas para hacerte, digo, pero voy a tratar de elegir por ahí la que más me interesa, que es ¿quiénes eran los revolucionarios? Digo, ¿era un grupo homogéneo o había determinados intereses que confluyeron en un interés en común, que era la cuestión de darse un gobierno propio por la acefalía en España? Y segundo que decís, no es un grupo homogéneo, y básicamente estaban encarando un proceso que no se sabía muy bien cómo iba a culminar, y además distintas personas querían distintas cosas. Algunos de ellos, estos que digamos ahora los vemos como revolucionarios, no querían separarse de la corona, en todo caso querían tener algunos privilegios que tenían los españoles. Algunos criollos querían tener los privilegios de los españoles, otros querían tener mayor grado de autonomía, pero no necesariamente separarse de la corona, sobre todo porque
El único antecedente de este tipo que existía exitoso era la independencia de Estados Unidos, pero no se conocía un sistema que no fuese el monárquico. Y después, obviamente, sí existía un grupo más minúsculo, que era más revolucionario, más radical, y que quería una independencia absoluta y un sistema republicano, más inspirados en que en la independencia norteamericana, en la Revolución Francesa y en los pensadores de la Revolución Francesa. Pero esas divisiones, que no son del todo nítidas para la Semana de Mayo, que se van a ver mucho más claro justamente después, uno no las percibe tan claramente porque lo que importaba en esa coyuntura era ponerse de acuerdo para llamar a los vecinos más importantes de Buenos Aires y convencerlos de la necesidad de poner al virrey, que era lo más importante en ese momento, y crear una junta de gobierno que va a ser en un principio provisoria. Bien. Te pregunto, digo, porque justamente este es un tema que debaten mucho los historiadores, si la Revolución de Mayo fue con el pueblo o sin el pueblo. ¿Fue una revolución popular o fue una revolución de un grupo de intelectuales? Bueno, perfecto. La pregunta no tiene una respuesta muy clara. Hay que ver qué tan popular fue esa revolución, según los parámetros también de la época. Pero estamos hablando, cuando hablamos de la gente que toma la decisión de llevar a cabo la destitución del virrey, estamos hablando de unas pocas personas. Generalmente los vecinos de Buenos Aires que logran juntarse no superan los 200. Y además, y esto vinculado a lo que me preguntabas de dónde está el pueblo, o el pueblo quiere saber de qué se trata, claro, tiene que ver con una movilización que está bastante vinculada a las milicias, y es un hecho, aunque tuvo una trascendencia muy por encima de lo que va a suceder en Buenos Aires y en las 15 cuadras a la redonda. Buenos Aires tenía un tamaño muy pequeñito en comparación a la Buenos Aires que conocemos hoy en día, era un pueblo básicamente. Y los vecinos que van a tomar la decisión son pocos, si uno compara la extensión del virreinato y la población del virreinato. Pero también el llamado pueblo también es muy poquito. Es decir, esta gente que va ahí a la plaza a hacer presión, a la Plaza de la Victoria, todavía no se llamaba Plaza de Mayo, se calcula entre 500 y 600 personas, no es mucho. Y también están movilizadas, generalmente se vincula con algunos líderes de las milicias como French y Beruti, pero lo concreto es que si hablamos de pueblo estamos hablando, es cierto, de un sector social que no es el que está votando, pero estamos hablando de un número muy poco significativo. Es decir, acá no estamos hablando de un pueblo en el sentido más del siglo XX o más moderno, de algo masivo. Estamos hablando de un pequeño grupo dirigido y fuertemente influenciado, y que además, bueno, se va a radicalizar, y entre otras cosas, ¿qué rol va a cumplir el llamado pueblo acá? Es un elemento, un factor de presión sobre los peninsulares, y entre otras cosas, van a rodear el cabildo, que es donde se están llevando a cabo estas votaciones, estas decisiones políticas, y este grupo de gente se supone que va a impedir o va a dificultar el acceso de los vecinos españoles que pudiesen votar a favor del virrey. Bueno, para ir cerrando y agradeciéndote todos estos minutos, te voy a hacer la pregunta final, pero antes de la pregunta final, bueno, no sé si tenés redes, si te pueden seguir, si estás trabajando en un libro nuevo, ¿qué me podés decir antes de cerrar con la última pregunta? Bueno, no soy muy de redes, estoy en una red que se llama academia.edu, donde tengo todos mis trabajos, todos mis artículos, partes de mis libros. Sí. Pero bueno, soy profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, investigador del CONICET. Bien. Así que si uno me googlea aparecen ahí mis libros y demás. Y ahora estoy investigando hice un viaje a Estados Unidos en una universidad norteamericana, estuve unos meses trabajando. Lo que estoy investigando en este momento justamente tiene algo que ver con el 25 de mayo de algún modo, porque con el 25 de mayo se inicia un proceso que sabemos que desemboca en el 9 de julio y el proceso de independencias, pero se inicia la guerra.
y de ahí hay un proceso de guerras que pasan de guerras de independencia a guerras civiles, y yo lo que estoy estudiando ahora es el proceso de pacificación, cómo todas esas guerras independentistas, después civiles, se pacifican en la segunda mitad del siglo XIX. Es algo que no ha sido muy estudiado todavía y que estoy empezando a estudiarlo para Buenos Aires y para Hispanoamérica en general. Así que eso es lo que estoy estudiando exactamente ahora. Bien, bueno, ya después vamos a adelantar un poco ese trabajo cuando ya lo tengas terminado, vamos a hablar un poco de eso también. Y para cerrar, digo, ¿qué deberíamos aprender los argentinos de hoy de los próceres del 25 de mayo de 1810? Digo, teniendo en cuenta esta actualidad tan difícil, tan crítica, tan dura, ¿qué deberíamos aprender de los hombres de mayo? Mira, yo creo que lo que hay que aprender de esos hombres es que se dieron cuenta que estaban en una situación de crisis, en una situación en la que no estaban conformes, y tomaron decisiones para resolver ese problema. Obviamente que se abrió un abanico que por ahí nos pueda recordar al 2001 en algunos aspectos, de caos, de situación muy delicada, pero son cosas que duelen en una sociedad en un determinado momento, pero que en el largo plazo por ahí son beneficiosas. Creo que no estoy, digamos, diciendo qué es lo que habría que hacer en este contexto, porque es muy difícil, se tiene que resolver de la mejor manera y por vías democráticas, pero está claro que quien tenga que gobernar tiene que tomar decisiones diferentes, creo y valientes. Creo que eso es lo que me queda a mí de imagen de lo que sucedió en la semana de mayo. Bien. Que se tomaron decisiones que tuvieron trascendencia y que fueron profundas. Y me parece que para resolver los problemas actuales de la Argentina hay que ser valientes y hay que tomar decisiones profundas, es decir, no maquillaje. Acá hay problemas de fondo que hace muchos años que no se están resolviendo, y creo que hay que tener el coraje de no pensar necesariamente en la próxima elección, sino que hay muchos problemas que se resuelven en un largo plazo y que las coyunturas políticas y sobre todo electorales no permiten a que nadie tenga el valor de tomar esas decisiones. Muy bien, perfecto. Muy clarito el mensaje final. Bueno, Ignacio, como siempre, un gusto conversar con vos. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Que tengas un muy buen fin de semana, que termines bien el fin de semana y será hasta un próximo conversatorio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Un placer, un gusto grande. Gracias por la invitación y siempre que quieran hablar de historia ya saben dónde encontrarme. Buenísimo. Gracias. Un abrazo grande. Feliz Día de la Patria. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, acá llegamos al final del programa de hoy. Ya están los chicos de Ahí Vamos preparados para arrancar, para comenzar. Pero antes de despedirnos, nos vamos a despedir con música, y acá personalmente voy a hacer una dedicatoria especial. Hoy es un aniversario de que mi papá nos mira desde otro lado, desde otro plano, y a él le gustaba mucho este cantante que esta semana hubiera cumplido 86 años, un 22 de mayo, Facundo Cabral. El más pagano de los predicadores, le decían. Y este fue su tema estrella, que además lo reversionaron muchísimos cantantes. No soy de aquí ni soy de allá. Música argentina para despedirnos. Feliz Día de la Patria para todos. Feliz día. Gracias a todos. El próximo sábado a las 8 de la mañana, otra vuelta por el universo aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Ya llegan los chicos de Ahí Vamos. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi carnet de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena,
o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la varilla en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi carnet de identidad. El mundo y su gente me transformaron en un hombre universal. Por eso hoy, cuando atacan a un hombre de cualquier secta, me atacan a mí, porque yo soy hombre de cualquier secta, porque soy un hombre entre los hombres, porque la humanidad, gracias a Dios, es mi familia. La ra 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 la la ra ra la ra ra la ra 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 ra ra. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor. La ra 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 la ra ra. No ves. Nos escuchás. Nos escuchás. Viví la experiencia completa. vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. Los sábados son esos días en que todo puede pasar. Es el día más esperado de la semana, aunque te toquen el timbre cuando querías dormir. Maratonear series y pelis tranquilo hasta que te estalle el celu de mensajes. Salir a las corridas porque te olvidaste de ese plan. Pero siempre. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí vamos. Por Vorterix Mar del Plata. Una escultura de Miguel Ángel es arte y un logo corpóreo también. Una pintura de Salvador Dalí es arte y una camioneta ploteada también. Un invento de Leonardo da Vinci es arte y un letrero luminoso también. Dínamo, especialistas en artes gráficas. Fortunato de la Plaza 6915. Teléfono 223-521-3528. Encontranos en redes sociales como Dínamo Gráficos o en nuestra web dinamográficos.com. Dínamo, 20 años de arte gráfico. En Hops te ofrecemos el mejor servicio de delivery para que desayunes y almuerces. Un menú diferente cada día, más una opción BI, más carta completa para que elijas lo que más te guste. Te damos un bonus track con las sugerencias Hops y una exquisita variedad de cervezas artesanales. Comunicate con Hops al 223-550-0099. En Instagram, @hops.galería. Hops, Moreno 2941. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción, domingos, 2200 horas terrestres. Eyección, 2400 horas terrestres. Tripulantes, prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power. Light Power.